The European green crab are an invasive species originally from Europe. They've been here since the 1800s. They're an incredibly hardy species. They are almost impossible to kill. They reproduce at an incredible rate. And with a lack of natural predators, they have really changed our ecosystems in our estuaries. They like to prey upon shellfish. They really have done a number on the soft-shell clam industry, which I believe is, historically speaking, Maine's second largest fishery. And the landings have really plummeted. They feed on oysters, mussels, all sorts of stuff. El cangrejo verde está considerado una de las especies más invasoras del medio marino de California. Tiene pocos depredadores, pero caza y devora agresivamente a sus presas, destruye las praderas marinas y compite con las especies locales por el alimento y el hábitat. Si no se controla, el cangrejo verde puede dañar las multimillonarias industrias pesqueras de California, especialmente las del salmón, el cangrejo y la maricultura. Para hacer frente a esta amenaza, los agricultores californianos se han puesto manos a la obra. Acompáñenos a profundizar en el modo en que los agricultores californianos se enfrentan a millones de cangrejos verdes invasores. El cangrejo verde está considerado una de las especies más invasoras del medio marino. Tiene pocos depredadores, caza y devora agresivamente a sus presas, destruye las praderas marinas y compite con las especies locales por el alimento y el hábitat. Se ha documentado que los cangrejos verdes devoran cangrejos reales juveniles y salmones juveniles. También destruyen el hábitat de la hierba marina que los peces larvarios utilizan para esconderse de los depredadores y compiten con los cangrejos Dungeness por el alimento y el hábitat. El cangrejo verde podría perjudicar a las multimillonarias industrias pesqueras de Alaska, especialmente a las del salmón, el cangrejo y las operaciones de maricultura. Una especie invasora es una especie que no es autóctona del ecosistema considerado y cuya introducción causa, o puede causar, daños económicos, medioambientales o para la salud humana, según el Plan Nacional de Gestión de Especies Invasoras, elaborado por el Consejo Nacional de Especies Invasoras en 2001. La definición federal se centra en la característica de causar, o potencialmente causar, daño porque produce consecuencias políticas y de gestión. En otras publicaciones y legislaciones, estas invasoras también se denominan a veces especies molestas. Desde un punto de vista técnico, las especies invasoras se refieren a especies que se reproducen y propagan rápidamente fuera de su punto de origen. El término especie invasora es distinto de especie alóctona, no autóctona, foránea o exótica. Estos últimos términos se refieren solo al origen de la especie y no a su tasa de reproducción, dispersión o potencial para causar daños. Las especies acuáticas invasoras incluyen algas, insectos, cangrejos, almejas, peces, plantas y otros invasores de los arroyos, humedales, ríos, bahías y aguas costeras de California. Estas especies amenazan la diversidad y abundancia de especies autóctonas y comunidades naturales, la estabilidad ecológica y la calidad del agua de las aguas infestadas, y las actividades comerciales, agrícolas, acuícolas y recreativas que dependen de estas aguas. Carcinus maenas es un cangrejo litoral común. Diferentes personas de todo el mundo lo conocen. En las Islas Británicas se le suele llamar cangrejo de orilla o cangrejo verde de orilla. En Norteamérica y Sudáfrica recibe el nombre de cangrelló verde invasor. El cangrejo verde invasor es una especie invasora muy extendida, que figura entre las 100 primeras de las peores especies exóticas invasoras del mundo. Es originario del noreste del Océano Atlántico y del Mar Báltico, pero ha colonizado hábitats similares en Australia, Sudáfrica, Sudamérica y las costas atlántica y pacífica de Norteamérica. Alcanza una anchura de caparazón de 90 milímetros y se alimenta de diversos moluscos, gusanos y pequeños crustáceos, lo que afecta a varias pesquerías. Se ha dispersado con éxito por diversos mecanismos, como cascos de barcos, hidroaviones, materiales de embalaje y bivalvos trasladados para la acuicultura. El caparazón del cangrejo verde invasor puede medir hasta 60 milímetros de largo y 90 milímetros de ancho, pero puede ser mayor fuera de su área de distribución nativa, alcanzando los 100 milímetros de ancho en la Columbia Británica. El caparazón tiene 5 dientes cortos a lo largo del borde detrás de cada ojo y 3 ondulaciones entre los ojos. El color de los cangrejos invasores varía mucho, de verde a marrón, gris o rojo. Esta variación tiene un componente genético, pero se debe en gran medida a factores ambientales locales.
En particular, los individuos que retrasan la muda se vuelven rojos en lugar de verdes. Los individuos rojos son más fuertes y agresivos, pero toleran peor el estrés ambiental, como la baja salinidad o la hipoxia. Los cangrejos juveniles, por término medio, muestran un mayor patrón que los adultos. ¿Hasta cuándo se remonta la invasión de California por los cangrejos verdes? Los cangrejos verdes llegaron a Norteamérica en el siglo XIX, probablemente en el agua de lastre de los barcos mercantes procedentes de Europa. Los expertos creen que el cangrejo invasor llegó a la costa occidental en el agua de lastre. Las operaciones de acuicultura también pueden transportarlos con marisco, equipos o materiales de embalaje. Las larvas del cangrejo verde también pueden propagarse en las corrientes oceánicas de una zona invadida a otra. El 19 de julio de 2022, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de la Comunidad Indígena de Metlakatla confirmó la primera observación de cangrejos verdes invasores en el estado de Alaska, en la reserva de las Islas Annette. Este mapa muestra el área de distribución de los cangrejos verdes en todo el mundo, con su área de distribución nativa en azul y todos los demás colores indicando las zonas que invadieron o tenían potencial para extenderse. Los cangrejos europeos, inexpertos, llegaron probablemente en algas llenas de gusanos de cebo enviadas desde el Atlántico a la costa del Pacífico. En el periodo de retraso, se detectaron por primera vez en la costa oeste, en la bahía de San Francisco. En 1996, el cangrejo se había desplegado a lo largo de 300 millas de la costa de California. Los cangrejos verdes también pueden alimentarse de cangrejos dángenes juveniles, ostras de cultivo, almejas y mejillones. Las poblaciones de almejas y cangrejos costeros autóctonos de California han disminuido notablemente desde la aparición del cangrejo inexperto. Las densidades de almejas y cangrejos de costa locales confirmaron un descenso de entre 5 y 10 veces en los 3 años siguientes a la llegada del cangrejo verde. La introducción de especies no autóctonas en Estados Unidos se ha producido durante siglos, comenzando probablemente con las enfermedades y plagas humanas debidas a la colonización europea. La introducción a gran escala de especies en aguas californianas comenzó más claramente con el envío de decenas de miles de barriles de ostras procedentes de la costa este tras el establecimiento del ferrocarril transcontinental en Barrett en 1963. La enorme afluencia de colonos, el establecimiento del comercio marítimo y muchas otras actividades humanas a lo largo de la década de 1900 contribuyeron a las continuas invasiones. Desde entonces, cientos de especies exóticas invasoras han llegado a las aguas de California, no solo a través de los buques transoceánicos, sino también por otros vectores como la acuicultura, el comercio de acuarios, la industria de cebos, las actividades recreativas, la investigación biológica, los proyectos de restauración ambiental e incluso las entregas de agua dulce en todo el estado. Los investigadores han identificado 607 especies introducidas o probablemente introducidas en las aguas estuarinas de California. En la bahía de San Francisco, el ritmo de población de especies exóticas invasoras ha aumentado drásticamente a lo largo de los años, pasando de una media de una nueva especie cada 55 semanas en 1960 a una nueva especie cada 14 semanas entre 1961 y 1995. Se han encontrado más de 250 especies alóctonas en la bahía. Algunas de las especies exóticas invasoras más problemáticas establecidas en California son el cangrejo verde europeo, el cangrejo de manopla chino, la almeja asiática y muchas plantas acuáticas con orígenes tan lejanos como Brasil y Japón. En capítulos posteriores se ofrece más información sobre estas invasiones. Quizá lo más importante no sean las especies que ya han invadido, sino las que podrían hacerlo en el futuro, como el famoso mejillón cebra. El mejillón quagga, que supone una amenaza similar a la del mejillón cebra, estrechamente relacionado con él, fue hallado en el lago Mead, Nevada, el 7 de enero de 2007 y en el lago Havasu, California. Basándose en los daños causados por los mejillones cebra y quagga en la región de los Grandes Lagos, estos invertebrados europeos de agua dulce podrían amenazar todo el sistema de suministro de agua, la red de riego y los ecosistemas de agua dulce de California. Predecir la mayoría de las repercusiones de las especies exóticas invasoras sobre los recursos naturales, la salud humana, las infraestructuras y la economía es extremadamente difícil. Sin embargo, está claro que es probable que continúen las invasiones biológicas en California a medida que aumenten los movimientos mundiales de bienes y servicios.
En Estados Unidos, el número de patógenos vegetales, insectos y moluscos no autóctonos descubiertos desde 1920 guarda una estrecha correlación con la importación de mercancías durante el mismo periodo y se prevé que aumente entre un 16 y un 24% en los próximos 20 años. Al ser la mayor economía del mundo y albergar muchos de los ecosistemas más ricos del planeta, Estados Unidos es especialmente vulnerable a nuevas invasiones biológicas. California es igualmente vulnerable como centro comercial de la costa del Pacífico, destino de inmigración y recreo, y principal motor de la economía estadounidense. Entonces, ¿cómo se enfrentan los agricultores californianos a estas especies invasoras? Profundicemos en ello. La invasión del cangrejo verde propone acciones de gestión y un plan de respuesta rápida para el estado de California. La diversidad acuática de California es amplia e incluye las ricas aguas costeras y estuarios del Océano Pacífico, que tiene aproximadamente 3.500 millas de costa mareal, más de 210.000 millas de ríos y arroyos, más de 2 millones de acres de humedales de agua dulce, lagos, estanques y embalses, más de 400.000 acres de lagos salinos y más de 22.000 millas de acequias y canales. Estos diversos recursos acuáticos proporcionan hábitat para animales y plantas autóctonos marinos y de agua dulce, incluidos invertebrados, peces y otras especies acuáticas dependientes de la ribera. Disfrute estético, energía hidroeléctrica, riego, abastecimiento de agua municipal e industrial, e innumerables oportunidades recreativas y comerciales. Las autoridades y programas descritos en este plan se limitan en general a los límites políticos de California. Sin embargo, se reconoce la necesidad de cooperación interestatal e internacional para prevenir la introducción y propagación de cangrejos verdes invasores. El plan prescribe una mayor coordinación con todos los estados occidentales, México y Canadá, ya que los ríos, los sistemas de suministro de agua y el comercio y el ocio basados en el agua cruzan las fronteras estatales o nacionales. Los esfuerzos para gestionar las especies acuáticas invasoras comenzaron hace más de un siglo, cuando el jacinto de agua y la mala hierba caimán empezaron a obstruir las vías navegables. A principios del siglo XX, las medidas de gestión incluían productos químicos que, por lo general, resultaban ineficaces o venenosos para el ganado y la fauna silvestre, y la eliminación mecánica, ya fuera a mano con una guadaña o con la ayuda de barcos trituradores que aplastaban la vegetación flotante entre pesados rodillos y barcos sierra que trituraban las plantas con cuchillas giratorias. Desde entonces, los enfoques de gestión han cambiado y se han diversificado, incluyendo desde la teledetección hiperespectral, el tratamiento con ozono y los programas de educación K12 hasta los herbicidas, la electropesca, las precauciones de venta por Internet, las presentaciones en PowerPoint y las inspecciones fronterizas. Se han aprobado numerosas leyes internacionales, federales y estatales para prevenir y controlar las invasiones y numerosas agencias gubernamentales, ONG, grupos industriales y otras organizaciones se han implicado en la gestión de las especies exóticas invasoras. La mayoría de los programas establecidos desde hace tiempo, tanto estatales como federales, están dirigidos a la gestión de plagas agrícolas terrestres que pueden propagarse fácilmente por el viento, la niebla y el aire. Muchos de estos programas son específicos para cada especie. Los esfuerzos para gestionar las invasoras que viven en el agua o en torno a ella presentan retos diferentes en cuanto a contención y control, centrándose en evitar que los vectores traigan nuevas especies y en desarrollar redes de detección precoz. A nivel general, la gestión de especies invasoras implica 5 estrategias básicas, a menudo combinadas: prevención, detección temprana y seguimiento, respuesta rápida y erradicación, control y gestión a largo plazo, y educación y divulgación. Para empezar, la prevención de la introducción del cangrejo verde invasor es el enfoque de gestión más rentable y beneficioso para el medio ambiente y constituye la primera línea de defensa. Este enfoque se centra en la prevención de la liberación de cangrejos verdes invasores en aguas estatales a través del agua de lastre, los cascos sucios, los movimientos de equipos marinos, la recreación acuática y las actividades de investigación, y por los productores y compradores de cebo, acuarios, mariscos y otros organismos vivos. Los programas de prevención de plagas de malas hierbas nocivas suelen referirse a esta prevención como exclusión, es decir, mantener la especie fuera del estado. Muchos programas de prevención se centran en minimizar la introducción de todas las especies en el medio ambiente a través de vectores específicos.
Esto se debe a que es muy difícil predecir qué especies invadirán y causarán impactos significativos. Es difícil identificar las especies reales de los posibles invasores acuáticos, especialmente los invertebrados muy pequeños, los parásitos internos y los organismos unicelulares. Los programas de inspección, como los destinados a las embarcaciones más pequeñas y a los comercios minoristas y mayoristas, también forman parte de la prevención, pero por lo general se centran en especies concretas y no en toda la gama de especies que esos vectores podrían introducir. Los programas de prevención pueden incluir desde inspecciones de tiendas, industrias o instalaciones que alberguen o vendan cangrejos verdes invasores hasta actividades de educación y divulgación. La prevención es la respuesta de gestión menos costosa y más eficaz, por lo que todos los vectores merecen consideración y coordinación a nivel estatal. Algunas especies eludirán los programas de prevención, por lo que los agricultores optan por procesos de vigilancia, detección precoz y respuesta rápida. Otras se propagarán al cabo de cierto tiempo y se convertirán en plagas. El lapso entre el establecimiento y la propagación, que puede ser de semanas o años, ofrece una oportunidad para la detección y la erradicación. Actuar mientras las poblaciones son pequeñas y localizadas es sumamente importante, pero el esfuerzo necesario para detectar una especie puede ser inversamente proporcional al tamaño de su población. Una buena gestión debe sopesar los elevados costes de las prospecciones destinadas a detectar poblaciones pequeñas en una zona amplia frente a los elevados costes de erradicación si una prospección no consigue detectar una invasión en una fase temprana. Las nuevas tecnologías de vigilancia, como los informes a través de Internet y las redes de información, pueden contribuir a aumentar el éxito de los esfuerzos de detección precoz. También puede resultar eficaz contar con la ayuda de ciudadanos que vigilen, grupos de cuencas hidrográficas, asociaciones profesionales de buceo y otras personas que suelen estar dentro y fuera del agua. Una vez detectada, la respuesta rápida suele consistir en un intento de erradicar la invasora por medios químicos, mecánicos o de otro tipo. Esto funciona mejor cuando el invasor aparece en un lago, arroyo u otra masa de agua aislada, donde se puede contener la propagación y minimizar el impacto ambiental de los productos químicos utilizados para acabar con el invasor. La erradicación puede ser posible en zonas aisladas de una parte del estado, mientras que en otras donde las infestaciones se han extendido pueden ser necesarios programas de control a mayor escala. Por este motivo, a veces resulta difícil clasificar los programas de respuesta existentes como de erradicación o de control. Estas medidas suelen ir de la mano a escala estatal. Cuando la erradicación no es factible, la contención o una estrategia de propagación lenta pueden ser la mejor opción, sobre todo cuando los costes de gestión pueden verse superados por las pérdidas medioambientales, de salud pública o económicas para las empresas que dependen de los medios acuáticos si una invasión puede continuar sin control. Los programas de control suelen durar muchos años, afectan a múltiples lugares y cursos de agua, y suponen una batalla de enormes proporciones para gestionar los movimientos de pequeñas semillas, esporas, larvas y motas de algas a través de enormes paisajes terrestres y acuáticos. Independientemente de la respuesta de gestión o de la escala o el tipo de invasión, es fundamental establecer una comunicación eficaz y continua con todas las personas afectadas, implicadas o que puedan perpetuar el problema. La educación y la divulgación, ya sean anuncios de servicio público y otras campañas en los medios de comunicación, tarjetas de identidad específicas, formación de voluntarios o programas escolares, desempeñan un papel importante. Las actividades de educación y divulgación van de la mano de todas las fases de la gestión de las especies exóticas invasoras, incluidas la prevención, la detección temprana y la vigilancia, la respuesta rápida y la erradicación, y el control a largo plazo. Además de las repercusiones económicas y ecológicas, las especies invasoras como el cangrejo verde afectan a la salud humana al actuar como vector de muchos patógenos humanos o al ser ellos mismos los patógenos. Algunas de las epidemias mejor estudiadas pueden atribuirse a invasiones biológicas, como la peste bubónica causada por una bacteria presente en una pulga que infestó una rata invasora. Asimismo, un brote de cólera en Sudamérica durante la década de 1990 fue probablemente introducido en zonas portuarias a través de la descarga de agua de lastre. California también ha respondido agresivamente a la introducción de especies acuáticas no autóctonas. En 1999, la legislatura de California creó el Programa de Especies Marinas Invasoras.
El MISP es un programa multiinstitucional de ámbito estatal diseñado para prevenir la introducción de especies no autóctonas por parte de los grandes buques que llegan a los puertos de California. El mandato del MISP es conseguir que el Estado avance rápidamente hacia la eliminación del vertido de especies no autóctonas en las aguas del Estado o en aguas que puedan afectar a las aguas del Estado, basándose en la mayor tecnología disponible que sea económicamente factible. Uno de los componentes clave del éxito del PSIM es la estrecha comunicación, coordinación y divulgación entre el personal de la Comisión, la industria marítima y otros organismos estatales, federales e internacionales. Otros organismos estatales, federales e internacionales. Mediante el establecimiento y mantenimiento de relaciones con estos diversos grupos, el personal del PSIM trabaja para mejorar el cumplimiento dentro de la comunidad regulada, desarrollar decisiones políticas bien informadas y utilizar herramientas y estrategias de gestión basadas en los mejores conocimientos científicos disponibles. ¿Cómo ha afectado el cangrejo verde invasor a la economía y el sistema ecológico de California? California se enfrenta actualmente a una serie de impactos significativos y duraderos de los invasores acuáticos, tanto en aguas dulces como costeras. Entre ellos se incluyen la reducción de la diversidad y abundancia de plantas y animales autóctonos debido a la competencia, la depredación, el parasitismo, la dilución genética, la introducción de patógenos, la asfixia y la pérdida de hábitat a favor de las especies invasoras, degradación del hábitat de la fauna, estrés sobre especies raras, amenazadas y en peligro de extinción, alteración de la red trófica autóctona y descenso de la productividad, cambios en los ciclos biogeoquímicos y pérdidas en la producción pesquera, deterioro de usos recreativos como la natación, la navegación, el buceo y la pesca, y deterioro de infraestructuras agrícolas como los canales de riego, deterioro de los sistemas de suministro de agua, degradación de la calidad del agua, amenazas para la salud y la seguridad públicas, disminución del valor de la propiedad, pérdida de infraestructuras costeras debido a organismos incrustantes y perforadores, erosión y desestabilización de costas, riberas y diques, aumento de los costes para las empresas, la agricultura, los propietarios de tierras y el gobierno en concepto de control, tratamiento y limpieza de plagas invasoras. En cuanto a los impactos ecológicos, se cree que la introducción de especies invasoras es la segunda causa, después de la pérdida de hábitats, que contribuye a la disminución de la biodiversidad autóctona en todo Estados Unidos. En todo el país, las especies no autóctonas han contribuido al 68% de las extinciones de peces de los últimos 100 años y al declive del 70% de las especies de peces incluidas en la Ley de Especies Amenazadas. California ha sido invadida por muchas plantas y animales acuáticos que han alterado los ecosistemas autóctonos y han pasado factura a las actividades recreativas, la pesca comercial y las especies autóctonas sensibles que figuran en las listas de especies en peligro, amenazadas o consideradas raras o en declive. La mayoría de estas especies no son las únicas invasoras de sus nuevos hábitats. Combinadas, las especies invasoras pueden tener efectos aún mayores en el medio ambiente. Por ejemplo, en el delta del río Sacramento-San Joaquín, una almeja y varias especies vegetales están implicadas en el acusado declive del eperlano del delta, especie en peligro de extinción. En el hábitat de este pequeño pez, la abundancia de la almeja asiática ha aumentado recientemente, posiblemente debido a cambios estacionales en los caudales y la salinidad. La mayor abundancia y presencia de este invasor durante más periodos del año que en el pasado puede intensificar su impacto en la red trófica acuática, que sustenta al eperlano del delta. El eperlano joven, así como la popular lubina rayada, también pueden estar sufriendo los cambios en el hábitat, la turbidez del agua y los niveles de depredación causados por las malas hierbas acuáticas invasoras. En resumen, los cangrejos verdes invasores no solo pueden tener impactos ecológicos directos sobre los hábitats, las especies y las redes tróficas, sino que también pueden confundir los esfuerzos para restaurar y proteger estos recursos. La mayoría de los impactos ambientales descritos anteriormente tienen costes económicos asociados, ya que los gestores invierten tiempo y dinero para minimizar los impactos de las EEI en las especies y hábitats autóctonos. Otras pérdidas económicas se producen cuando las invasiones de especies exóticas invasoras dificultan o ponen en peligro las actividades humanas. Por ejemplo, en solo 3 años a principios del siglo XX,
La invasión de un único organismo, el gusano barrenador, causó daños estructurales por valor de 615 millones de dólares en instalaciones marítimas. A escala nacional, las invasiones cuestan a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares cada año en degradación medioambiental, pérdida de productividad agrícola, costosos esfuerzos de prevención y erradicación y aumento de los problemas de salud. Una estimación a escala nacional sugiere que los costes anuales de los daños y pérdidas medioambientales derivados de las 50.000 especies invasoras que hay actualmente en Estados Unidos superan los 120.000 millones de dólares. La gestión de las invasoras que se propagan en medios acuáticos puede resultar especialmente costosa. Se calcula que los daños y costes asociados al control de las especies invasoras en Estados Unidos ascienden a 9.000 millones de dólares anuales. Los cangrejos verdes invasores podrían amenazar o socavar recursos de gran valor económico para California. Estadísticas recientes arrojan algo de luz sobre la importancia de los recursos hídricos de California tanto para los residentes como para los visitantes. California tiene la mayor economía oceánica de Estados Unidos, ocupando el primer puesto en empleo y producto estatal bruto. Esta economía incluye la construcción costera, los recursos vivos, los minerales de alta mar, la construcción y reparación de barcos y embarcaciones, el transporte marítimo y los puertos, y el turismo y el ocio costeros. Según la Unidad Estadística de Pesca Marina del DFG, esta economía oceánica generó 42.900 millones de dólares en 2000 y proporcionó casi 700.000 puestos de trabajo. La pesca comercial desembarcada en California en 2005 se valoró en más de 106 millones de dólares. Asimismo, la encuesta del Servicio de Pesca de la NOAA, antiguo NMFS, afirma que la pesca marítima recreativa en California supuso unos gastos estimados de 768 millones de dólares en 2005. En 2005 se matricularon en California 965.892 embarcaciones. La navegación de recreo aporta actualmente 17.000 millones de dólares anuales a la economía de California. La industria turística de California y las actividades recreativas asociadas aportan aproximadamente 55.200 millones de dólares anuales a la economía del estado. Gran parte de esta actividad recreativa se centra en el agua o en actividades acuáticas. Dado lo desastrosa que ha sido la invasión de estas especies, cabe preguntarse cómo han conseguido extenderse en California. Pues bien, entremos en materia. Los cangrejos verdes invasores llegan a California a través de vectores, que son los medios o agentes que transportan las especies de un lugar a otro. Entre los vectores, también denominados vías, se encuentran los barcos, los buques de pesca, las embarcaciones y aparejos de recreo, los hidroaviones, los equipos de buceo, las plataformas de perforación, los diques secos y las industrias que cultivan y venden peces, plantas y otros organismos para alimentación, cebo, acuarios, mascotas y jardines acuáticos. Los proyectos de restauración o construcción del litoral y la investigación o vigilancia científica en el agua también pueden trasladar organismos de un lugar a otro de forma inadvertida. Las especies invasoras se adhieren a los fondos de las embarcaciones, a los aparejos de recreo o de investigación, a los equipos de construcción, a los desechos flotantes y a los muelles. Habitan en el agua de lastre de los barcos y se escapan o son liberadas en las aguas del estado por los materiales de embalaje de la acuicultura, los estanques ornamentales y los acuarios. Una vez que llega una especie altamente invasora, evitar su rápida propagación puede resultar difícil. Las plantas pueden producir miles de semillas que pueden ser transportadas por el viento, el agua, los animales o las actividades humanas a masas de agua distantes. Por otra parte, algunas plantas acuáticas pueden reproducirse vegetativamente, con pequeños trozos de hojas, tallos o raíces que dan lugar a nuevas plantas. Las corrientes de agua también pueden llevar estos cangrejos verdes invasores a nuevos ecosistemas. Los cangrejos mitones chinos eclosionan en larvas que flotan a la deriva como plancton durante 1 o 2 meses. La marea puede transportar estos cangrejos verdes invasores a las profundidades de los sistemas de estuarios vulnerables durante este periodo. Los mejillones quagga viajaron, muy probablemente en su forma larvaria, en embarcaciones de recreo remolcadas desde los grandes lagos hasta el sistema del río Colorado. En el pasado, los esfuerzos para controlar tales invasiones se han centrado en la gestión de especies problemáticas individuales. Recientemente, sin embargo, se ha empezado a considerar que centrarse en los vectores, en lugar de en las especies, es un enfoque más eficaz para hacer frente a las invasiones acuáticas.
Los grandes vectores, como la navegación comercial, no son la única fuente de invasiones a gran escala. Invasiones a gran escala. Vectores aparentemente menores pueden dar lugar a grandes invasiones. Por ejemplo, se utilizaron algas marinas para envasar gusanos de cebo procedentes de la costa atlántica de EETU, que llevaron el cangrejo verde europeo a la costa del Pacífico. Evitar las introducciones de vectores menores puede aportar importantes beneficios ecológicos y económicos. El comercio de animales vivos, incluidas las industrias de animales de compañía, acuicultura y horticultura, introduce muchas menos especies exóticas que los barcos y otros vectores de transporte. Sin embargo, los esfuerzos de prevención dirigidos a este sector bien merecen su coste. Proporcionar educación y supervisión a estos proveedores suele costar menos que esfuerzos comparables dirigidos a los vectores de transporte y puede evitar los costes mucho mayores de detener una invasión. El floreciente comercio por correo o Internet no ha hecho sino aumentar el riesgo por estas vías. Mientras tanto, las industrias de la jardinería acuática y los alimentos vivos están creciendo rápidamente, y es probable que se conviertan en la fuente de más invasiones en el futuro. Estos comercios suelen poner especies de plantas y animales no autóctonos muy cerca de cursos de agua naturales, donde es más probable que encuentren condiciones adecuadas para establecerse. Sensibilizar a los grupos de la industria de acuarios, mascotas, viveros, acuicultura y mariscos sobre los riesgos de invasión derivados del vertido de agua de lastre y las incrustaciones en el casco de los buques tiene un gran potencial para cambiar el comportamiento del público y desarrollar directrices de cooperación para las prácticas de la industria. En última instancia, estas medidas pueden reducir significativamente la probabilidad de introducción de cangrejos verdes invasores. ¿Qué le ha parecido la forma en que los acuicultores de California están tratando el cangrejo verde invasor? Háznoslo saber en los comentarios de abajo y, ya que estás aquí, haz clic en el vídeo de la pantalla para ver más contenidos como este.